Debate y sobre todo la conversación pública. Estamos hablando de Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, quien ya lo tenemos en contacto. ¿Qué tal, Rafael? Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo vamos? El gusto es mío, qué gusto verte, Orlando, al menos por esta vía. Un inmenso abrazo a través de tu programa, de tu canal, a Quito, a Pichincha y a toda la patria. Claro que sí. La primera pregunta que siempre van a hacer a propósito de la primera vuelta, que pasó hace poquísimos días, es ¿cuál es el balance que hace Rafael Correa del resultado electoral? ¿Cuáles son los principales indicadores? Por supuesto, hay una nota que ya gravita constantemente en el análisis político, es que desde el 2006 hasta ahora, el 2023, la Revolución Ciudadana se consolida como la fuerza política más importante. Aparte de eso, ¿qué es lo que podemos destacar? Pues sinceramente, yo soy creyente, ¿no? El 20 de agosto ocurrió un milagro. No diría una proeza política, porque eso, independientemente del esfuerzo que hagas, no podíamos lograrlo. Ocurrió un milagro. ¿Cuál es ese milagro? Nosotros estábamos ganando una sola vuelta. Todas las encuestas, las nuestras, y otras encuestas más nos daban 42, 44%. Topic empieza a subir cuando asesina a Agustín Intriago, porque tenía su discurso monotemático en seguridad, pero estaba en 5 o 6%, cuando la seguridad vuelve a ser central, excluyente. La gente aterrorizada por el asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta, empieza a subir Topic, pero cuando asesinan a Fernando Villavicencio es una verdadera hecatombe política. Empezamos a desmoronarnos, perdimos 6, 7 puntos en pocos días, de acuerdo con algunas encuestas bajamos del 41, 42% al 29%, de acuerdo a la encuesta este español, Álvaro Marchante, me parece que se llama, que fue muy exacto, ¿no? Y tú ves en su tendencia la radiografía lo que pasó, y se dispara a tope. Revertir a 11 días de la elección una tendencia tan brutal de caída, pregúntale a cualquier especialista, técnicamente es imposible. Claro, sí. El debate, yo creo que salió bien Luis en el debate, pero no fue una ruptura, siguió la pendiente negativa, no por el debate, sino porque ya estábamos cayendo del asesinato de Villavicencio, que fue un complot para evitar que ganemos una sola vuelta. Claro. ¿No? A los 15 minutos las redes estaban llenas de correo asesino, videos editados míos, que amenazando a Villavicencio, la propia muerte de Villavicencio. O sea, son negligencias imposibles creer que son errores, que son simples negligencias. Eso fue deliberado, lo meten en un carro vacío para que lo acribillen, 2 minutos después llega su carro blindado. ¿Quién mete a una persona bajo protección un carro sin el chofer? Eso no existe. Agarran al sicario, disque mal herido, en lugar de llevarlo a una clínica, lo llevan a la fiscalía donde se muere, o sea, lo silencian, no se encuentra el celular de Villavicencio, nadie cubre el flanco vulnerable, la camioneta, siempre hay una seguridad que va del otro lado de donde entra la persona para ver que nadie venga, pues, ¿no? Armado, y los sicarios llegan como Pedro en su casa. Entonces fue un complot, para mí está muy claro, para evitar que ganemos una sola vuelta, y lo lograron. Pero incluso en un momento dado, ya se relamían los bigotes, tú puedes ver los tuits de Martín Payares, el correísmo herido de muerte, porque nos desplomaban. No hay fuerza en el mundo que pueda revertir a 4 o 5 días de la elección una tendencia tan profunda. Y empezó a revertirse. ¿Y cómo fue posible eso, presidente? Porque si es un milagro... 21, o sea, el debate fue el 13, el 14, ¿no? 13 de agosto, el 13 de agosto. 14 todavía, continuamos a caer el lunes. 15 empezamos a recuperarnos y empezamos a recuperar una velocidad vertiginosa, que si se demoraban 4 o 5 días más las elecciones, volvíamos a superar el 40% y ganábamos una sola vuelta. Topic empieza a desplomarse y Noboa empieza a subir. Y finalmente ganamos la primera vuelta con holgura, pero no ganamos una sola vuelta. Y ahora piden explicaciones por qué no ganamos una sola vuelta. No nos sobreestimen. En todo caso, se dio esta elección en un ambiente enrarecido, nunca antes visto en el país, el asesinato de un candidato presidencial acérrimo adversario nuestro. Nos culparon de ese asesinato, nos hicieron caer muchísimos puntos. Pregúntale a cualquier técnico, eso es imposible revertir a tan pocos días una elección, y logramos revertirlo, así que yo creo que... Y no será, presidente, porque en esos días, del 15 y el 16 particularmente, la familia de Villavicencio acusa a Guillermo Lasso y al gobierno, es decir, la gente que se comió el cuento de que la Revolución Ciudadana estaba detrás de eso, de que Correa estaba atrás del crimen, posiblemente dijo, chuta, se acabó este cuento. Independientemente de eso, incluso si Villavicencio moría en un accidente, la empatía natural hace que se apoye por la víctima, hace que se apoye el movimiento de esa víctima y que se rechace a los que en vida fueron sus adversarios. Entonces, incluso con esos factores positivos para nosotros, cuando la familia de Villavicencio, contrariamente a lo que te quería posicionar prensa nacional, internacional, politiquero, mala fe,
le echa la culpa al gobierno, y es verdad, es una negligencia brutal de la policía. Eso no puede ocurrir sin complicidad de la policía. No es negligencia, es deliberado. Lo que ocurre es deliberado, ¿no? Pese a esos factores positivos, era muy difícil revertir esa tendencia. Muy difícil. Yo, sinceramente, con la experiencia que tengo, no lo entiendo. Claro, yo llegué a dar hasta 6 entrevistas diarias, intensificamos el trabajo en redes, etcétera, pero pese a todos los esfuerzos, revertir. A lo sumo se lograba parar una tendencia de caída, pero revertirla y empezar a crecer como crecimos, a tal punto que logramos ganar una sola vuelta con 10 puntos y más de ventaja en nuestro inmediato seguidor, eso es un verdadero milagro. Pero, presidente, lo que se logra es el 33%, quizás unos miles de votos más de los que obtuvo Andrés Arauz. ¿Se puede considerar ese 33,63% como el voto duro del cual no se va a mover jamás la votación de la Revolución Ciudadana con los candidatos actuales? Primeramente fue casi 34, y eso que no han entrado los votos del exterior por el fraude que hubo. Fue un fracaso total el voto telemático, pero no solo un fracaso. Ha habido manipulación para pasar nuestros votos al voto de María Paula Romo. El CNE lo sabe, los observadores lo saben, por eso se va a repetir esa votación con papeleta durante la segunda vuelta para elegir, esta vez pues ya no binomio, asambleístas nacionales, no cambiará la tendencia con el voto del exterior, pero sí para los asambleístas del exterior. Y no, digo que no porque las circunstancias en que logramos ese 34% son totalmente anómalas. Nunca hemos visto algo así. O sea, creíamos que esto sucedía solo en las películas. Con todo respeto, Colombia de Pablo Escobar de los 80, cuando matan a Galán, en el México de los 90, cuando matan a Colosio. Pero en nuestro país, claro, que 11 días antes de las elecciones asesinen a un candidato presidencial y asesinan al acérrimo adversario nuestro, que estaba en cuarto o quinto lugar. Le servía más muerto que vivo, y efectivamente. Muerto hizo que María Paula Romo, con Carrillo, es comandante de la policía, ¿no? Muy cercana a Salinas, el comandante actual, lograron que sea el segundo bloque. ¿Tú sabes cuántos votos sacó Construye en el año 2021? Alrededor de 70.000. ¿Sabes cuántos votos ha sacado ahora? 1.600.000. Claro. O sea, ese salto solo se da por el asesinato de Vicencio. La directa beneficiaria de esto es María Paula Romo, ¿no? Y por supuesto los perjudicados somos nosotros. Entonces, en ese ambiente tan enrarecido, no se puede hablar de voto duro, ni mucho menos. De hecho, yo creo, o voto correísta, yo creo que muchos votos correístas frente a esta incertidumbre, frente al terror, se fue con el propio Topic, que se rumbó, pero aún así tiene parcialmente votos nuestros, y con el propio Novoa. Pero mira, puede haber gente que confíe en nosotros, pero si tú tienes un restaurante y tienes unos miserables que todo el tiempo están gritando frente al restaurante, ahí viene comida chatarra, envenenada, hay ratas, etcétera. Por más que confíes en el restaurante, por más que hayas comido ahí, que te guste la comida, que seas amigo del dueño, dices, bueno, mejor no, esta vez no. Entonces, ganar con tanta holgura la primera vuelta en esas circunstancias, yo te diría, como te lo decía hace un momento, más allá de una presa política, es un milagro político. Y no podemos sacar conclusiones de voto duro, etcétera, en esas circunstancias. Claro. Pero Rafael, ¿cuál es la apreciación que haces a propósito de la llegada a segunda vuelta de el señor Daniel Noboa? Considerando algunos factores: primero, no se le veía venir, no se le veía llegar, no crecía; segundo, él no tenía un protagonismo, pero también por abajo había una campaña de regalo de cajas de comida, formularios de empleo, la madre curando, atendiendo a la salud a personas con necesidades en barrios populares. Quizás eso define, o qué más hay atrás de esta llegada inesperada. Frente a esa brutal movida, hecatombe política de la muerte de Villavicencio, movió todo el tablero electoral. Después del debate, los opositores, incluso nuestros simpatizantes, aterrados, vivían un ambiente de terror, ¿no? Con terror es difícil pensar. Buscaban una alternativa. Dijeron, bueno, este muchacho en el debate habló tontería, pero lo bonito. No salió mal, calmado, no atacó a nadie. Y muchos de los votos, incluso nuestros, pero sobre todo el Topi y de los demás candidatos de la derecha, los que apoyaron siempre a Lazo, se fueron con Noboa y subió vertiginosamente. Pero también porque Noboa apareció como no contradictor nuestro. Yo tengo que decirte que Noboa incluso, o sea, siempre ha sido un ambicioso que quiere ser presidente, quiso incluso participar con nosotros. Me buscó unas 3 veces para hablar, nunca se dio la oportunidad para hablar, yo no lo conozco. No he tenido problema de hablar, yo no voy a jugar a los hijos por el padre. Pero incluso quiso correr con nosotros, pero eso era inaceptable. Él había apoyado a Lazo, el banquero, está en las antípodas de nuestra posición. Como te decía, ¿no? Promovió la ley de inversiones, que es una ley
para privatizar las empresas públicas. Entonces jamás hubiera podido correr con nosotros, ¿no? Pero quiso hacerlo, no nos atacó y por eso pues atrajo el voto de muchos indecisos o del voto blando de otros candidatos que reflexionaron en un ambiente de terror. Claro. Querían buscar una opción que, bueno, que no esté ni contra Correa, pero tampoco sea Correa, porque miren cómo le están persiguiendo. Bueno, votemos por este señor. Es más que un voto por Noboa, es un voto por descarte, Claro. frente a esta atmósfera de terror. Pero, a ver, Rafael, lo que acabas de mencionar es bastante delicado, bastante fuerte. ¿Daniel Noboa buscó ser candidato de la Revolución Ciudadana para estas elecciones o para otras? Para estas. No, para estas elecciones. Él quería, porque no podía por la edad en las otras ser candidato. Pero estas elecciones nos mandó mensajes, yo, si es necesario después daré los nombres con quién, ¿Ya? de quiénes fueron estas personas, para intentar correr con nosotros. Pero imagínate, o sea, salir de un banquero para caer en otro banquero, ¿no? Y un chico que había apoyado abiertamente a Lazo, es cierto, que apoyó las amnistías, estamos agradecidos de nuestros compañeros Paula Pavón, Viril Hernández y de los indígenas. Claro, claro. Estaban siendo enjuiciados pues, por las protestas contra Lazo en el 2020, ¿no? 2020. Es cierto que apoyó esa amnistía, pero la mayor parte estuvo con Lazo, era el que presentaba las leyes de Lazo, estaba en una comisión de régimen de desarrollo económico como presidente, defendía las leyes de Lazo, sobre todo la ley privatizadora, alianza público-privada, revisen si quieren. Claro, pero Rafael, esto es muy interesante porque al mismo tiempo él ha tenido algunos mensajes diciendo que el 50% de las leyes que mandó Lazo las aprobó, las otras apoyó a la Revolución Ciudadana, que él no es anticorreísta, que no está en la antípoda ni tampoco tiene sentimientos de odio, es decir, él ha ido configurando algo que en las encuestas sí se plantea, un 45% del electorado no quiere ser ni correísta ni anticorreísta, quizás por ahí está la explicación. Yo creo que, sí, yo creo que él es anticorreísta, si no, no hubiera querido participar con nosotros. Claro. Ambicioso, quiere ser presidente con quien sea. Y nosotros no somos partido de alquiler, somos un proyecto con una visión de país. Nuestra misión es ganar las próximas elecciones y no superar 200 años de su desarrollo. Pero obviamente él pertenece a esos grupos empresariales que están muy bien en la empresa privada. Bienvenido. Pero la lógica estatal es totalmente diferente a la empresa privada. Mira lo que no ha pasado con banqueros y con gobierno, de gente que va al Estado con esa mentalidad de empresa. En empresa privada, tú buscas la rentabilidad financiera, crematística, monetaria. En el manejo del Estado tienes que buscar la rentabilidad social. Pero hay cosas que no se pueden medir. ¿Cuál es la rentabilidad de un monumento? Pero se hacen monumentos porque tienen impacto en bienestar. Claro. Es otra lógica. A nivel privado de empresa, te conviene que te disminuyan impuestos. A nivel de Estado, ¿no? Eso de financia bienes públicos necesarios, bienes preferentes, como se llaman, educación, salud, infraestructura pública, y es perjudicial para todos. A nivel privado, tal vez te convenga que menos salario básico, flexibilización para votar a trabajadores. A nivel de comunidad, de sociedad, eso es una hecatombe. Entonces es otra lógica. Yeah. En el Estado necesitamos estadistas, gerentes, bajo el mando de un estadista, pero que quieran ir con esa mentalidad privada, no, quédense nomás en el sector privado, que son muy necesarios. Todo nuestro apoyo al sector privado. Pero cada quien a su rol. No tiene la misma lógica el sector estatal que el sector privado. Pero Rafael, entonces, ¿de qué manera afrontar una segunda vuelta considerando esto que quizás puede jugar a favor o en contra de cualquiera de los dos candidatos, pero en la práctica estamos entrando en una segunda vuelta distinta, ya no es de enfrentarse a 7 hombres candidatos de parte de Luisa González, es otro momento, es más largo el tiempo de la campaña? ¿Qué sentidos, qué valores, qué resortes se pueden mover en una segunda vuelta, considerando incluso que no se trata de un candidato, como ya dijimos, que sea muy antagonista y que sea visceral como fueron nosotros? Mira, yo no conozco a Daniel Noboa, ¿no? No es anticorreísta, si quiso hablar conmigo, quiso correr con nosotros, pero nosotros jamás hubiéramos aceptado su candidatura, porque no es ese nuestro estilo. Que se presten para eso la lista del primo de Moreno, lo es Alianza País, el partido que nos robó Moreno, Lenín Moreno, pero nosotros, social cristiano, poniendo el candidato a Topi, pero esa no es nuestra forma de actuar. Entonces no se trata de correísmo o anticorreísmo, se trata que no es nuestro estilo, nosotros somos un movimiento serio, ofrecemos cosas serias, reales, concretas, no certezas al pueblo ecuatoriano, tenemos un plan de gobierno, nos pueden acusar de cualquier cosa, menos de incoherencia. Decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos, como lo hicimos en el 2007
al 2017. Entonces no estamos para prestarle partido a nadie que cree que nació una burbuja en cunador y ahora quiere ser presidente de la República, ¿no? Entonces, es claro que no es anticorreísta. Yo no comparto mucho contigo que el clivaje sea correísmo-anticorreísmo, sé de esa encuesta, ¿no? Pero es cómo se presenta la pregunta. Yo creo que el clivaje es certeza versus incertidumbre. Claro. La certeza de los que ya lo hicieron, lo van a hacer mejor, hay equipo, hay experiencia. Y un muchacho que quiere ser presidente de la República nos ofrece cárceles flotantes, dice que el costo del Yasuní era $58 cuando es $14, y que no importa si perdimos porque no hay impacto fiscal. O sea, de idiota explotábamos el Yasuní porque no ganábamos absolutamente nada. Claro. En verdad se ha perdido una actividad de $1.200 millones, que con el efecto multiplicador de la circulación del dinero genera miles de millones más, y eso significa centenas, decenas de miles de puestos de trabajo. Se calcula que se pueden perder 30.000 puestos de trabajo por el impacto de cerrar en verdad no es el Yasuní, eso también fue inducción de la pregunta, sino el bloque 43 llamado ITT. Entonces, bueno, eso quería aclarar, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para hacer una vuelta? Por supuesto que cambia. No es lo mismo competir contra 7 más que contra 1. Ahora sí vamos a ver, pues 1 a 1. La gente con más cabeza fría puede comparar las propuestas, puede comparar la seriedad de los candidatos, ¿no? Ya, por ejemplo, nos ofreció una consulta popular, revisa su plan de gobierno, donde dice consulta popular. O sea, ¿para qué presentan el plan de gobierno registrado en el CNE? ¿No? Pero consulta popular de seguridad y justicia, en un año y medio. Cuando la gente quiere que el gobierno llegue y al día siguiente empiece a trabajar por la seguridad. Como que se me está incendiando la casa y lo que quiero hacer es una consulta de cómo organizar el cuerpo de bomberos. No, agarro el primer balde con agua que tenga más cercano, intento apagar el fuego y después veo si organizo el cuerpo de bomberos. Entonces es una locura. Y tú ves que se improvisa, contradicciones bárbaras. Entonces ya es 1 contra 1. El debate ya no va a ser Luisa contra, no 7, contra 8, bueno, el censo no estaba, contra 6 candidatos más la moderadora, Gisela Bayona, totalmente sesgada. Ya no va a ser 1 contra 7, va a ser 1 contra 1. Veremos las capacidades de cada candidato y sobre todo las propuestas de cada candidato mucho más seriamente, sin que nos vendan humo, ¿no? De gente que habla bonito, pero habla cosas totalmente absurdas, vacías. Ya. Pero entonces, en esas circunstancias, ¿de qué manera pesa, se valora, se procesa lo que significó la segunda vuelta del año 2021 con Andrés Arauz? ¿Hasta dónde, voy a decir en estos términos que pueden parecer coloquiales, pero cuánto pesa la sombra de la segunda vuelta del 2021? Podemos sacarnos esa sombra, es que mal acostumbramos a nuestros militantes y a nuestros opositores. Yo escuché una entrevista de este señor que se dice periodista, pero que es un odiador y politiquero disfrazado de periodista, Lenín Artieda con Marcela Guiñaga cada rato. ¿Y qué tienen que cambiar? Porque ustedes pensaban ganar una sola vuelta. Ahora hay que explicar por qué no ganamos una sola vuelta. No nos sobreestimen tanto, por favor. Desde el 2021 parece que ya se olvidaron, ¿no? Teníamos tan solo 2 gobiernos locales. Prefectura de Pichincha y de Manabí. Porque en las elecciones locales del 2019 ni siquiera teníamos partido hasta 2 semanas antes. Pudimos inscribir a última hora unas cuantas candidaturas en prefectura y en municipios. No teníamos ni siquiera partido político. El 2021 no teníamos partido político. Nos prestaron lista 5, nos las eliminó el CNE por presión de CELI. Tuvimos que inscribirnos con lista 1, ya después nos la devolvieron y corrimos con lista 1-5, o ya se olvidaron. Ni siquiera teníamos partido político y aún así ganamos la primera vuelta y sacamos 48% de la segunda vuelta y yo creo que perdimos más que por los aciertos del adversario, por nuestros propios errores. Ahora estamos en mucho, teníamos la carga, con qué mala fe, ¿no? Utilizaron a Moreno como marioneta y 6 meses antes se puso de acuerdo a la prensa para decir 14 años de correísmo. O sea, Moreno era la continuación de correísmo. María Paula Romo, ministra de Gobierno, es correísta. Esas tonterías se repiten y hay gente que reflexivamente las asume. Ahora ya no hay esa carga, a nosotros no nos pueden chantar la carga de Lazo. Son los que apoyaron a Lazo los que tienen que asumir su bulto, ¿no? Tenemos más de 50 alcaldías, 9 prefecturas, decenas de juntas parroquiales. Tenemos partido consolidado. Hemos venido estructurando estos últimos 2 años en que pudimos ya tener control de lista 5 y pasó de ser Compromiso Social a Revolución Ciudadana. Entonces estamos en mucho mejores condiciones. Ya. Tal vez sí, tal vez este chico Noboa, por su juventud, por su forma de hablar, es mejor candidato que Lazo, aunque Lazo consolidó, creo, mucho más compactamente a toda la derecha y la élite de este país. Noboa representa ciertos fraccionamientos porque hay sector privado que odia a los Noboa pues, por sus abusos, ¿no?
Pero en todo caso, probablemente se esté frente a un mejor adversario, pero también nosotros tenemos muchas mejores condiciones, un gran binomio, Luisa González y Andrés Arauz, de lejos el mejor, un partido mucho más estructurado y decenas de gobiernos locales, además altamente exitosos. Pero ahí entonces cabe la pregunta que no hemos nombrado, que no la hemos señalado, de Luisa González. Primero, ¿cómo la valora la actuación de ella durante la primera vuelta? Y segundo, ¿cuáles son los valores que hoy se pueden destacar mejor, cuáles se pueden apreciar mejor de Luisa González en estos momentos en una segunda vuelta? Bueno, yo creo que su rol fue extraordinario. Yo siempre confío en Luisa, pero superó mis expectativas. Fue una extraordinaria candidata, una inteligencia emocional, un contacto con la gente, se enamoran de ella. En tarima es inigualable, sus discursos, etcétera. Fue una verdadera revelación. ¿Cuáles son sus talentos, sus capacidades? Yo tenía una mezcla de temperamento, porque tiene un genio bien fuerte, como buena manaba, y ternura, porque también tiene un corazón de oro, ¿no? Esas son las cosas innatas, si tú quieres. Más las cosas adquiridas, la experiencia, ser jefe de gabinete, ¿no? Sabe cómo dirigir un Estado, que no es lo mismo que dirigir una empresa, ¿no? Entonces, pues, no estamos para experimentos, estamos para certeza, no estamos para perder tiempo. Eso garantiza al pueblo ecuatoriano que desde el primer día de gobierno se empezará a trabajar contra la inseguridad, contra el desempleo, contra la ausencia de servicios básicos, etcétera. Qué lástima que no se haya podido ganar una sola vuelta, porque eso significa que tenemos a Lazo hasta diciembre, claro. Es decir, 4 meses más de destrucción. ¿Y cuál será el rol de Rafael Correa? Porque varios de los debates, de las discusiones es qué rol juega Rafael Correa en las campañas electorales en una segunda vuelta, de qué manera se inserta para el debate público, para la conversación pública. Que si algunos sueñan conmigo, ¿no? Mi influjo psíquico es brutal. Pero yo estaré donde más usted sea mi padre, por supuesto. Si puedo ayudar a Luisa, que con tanta generosidad ha dicho que va a ser su principal asesor, estaré pues ayudando. ¿Qué más espero? Soy un expresidente, duela a quien le duela, el gobierno más exitoso de la historia contemporánea del país, de Ecuador, para muchos el mejor gobierno de la historia contemporánea de Latinoamérica. Nuestras políticas todavía se estudian en universidades alemanas, europeas en general, en Estados Unidos, ¿no? Los indicadores están ahí. Fuimos los campeones en reducción de pobreza, reducción de desigualdad, segundo puesto a nivel continental en red vial, segundo puesto en infraestructura en total, sistema educativo que más avanzaba, el programa de becas más grande de América Latina y el segundo más grande del mundo. O sea, están los indicadores duros. El segundo país más seguro de América Latina. Ahora por estos inectos vamos a acabar como uno de los 15 más violentos del mundo. Por supuesto, soy como aparte, economista con 2 maestrías y un doctorado, especialista en desarrollo que tuvo la oportunidad de dirigir 10 años un país en vía de desarrollo. Algo creo que puedo aportar al gobierno de Luisa. Pues. Yeah. ¿Dónde está lo extraño que quiera que le asesore? Pero lo extraño sería que no quisiera que le asesore. Ya, entonces ahí hay otro elemento que también me interesaría conocer, porque hay uno de los factores que están en juego, es que quien gane las elecciones, y por supuesto va a empezar prácticamente en diciembre a gobernar, tiene un país hecho pedazos, no habrá los recursos del ITT, por supuesto, hay una deuda externa enorme. ¿Cuál debe ser el principal desafío y la primera medida? Porque la gente lo que está esperando, y tiene un dolor muy profundo, es que, si bien es cierto que la seguridad es lo más importante, pero también mucha gente dice, no tengo con qué comer, no tengo empleo, y hay las propuestas bastante populistas de otros lados donde dicen, esto se va a resolver. Daniel Noboa ha dicho, por ejemplo, que puede dar 280,000 empleos en el sector público, lo cual yo no sé por dónde va a aparecer, pero ¿cuál es la medida que se puede resolver incluso para beneficiar al país, independientemente de la condición política? Se te olvidó el fenómeno del niño. Eso es gravísimo. También. No estamos preparados para el fenómeno del niño. Va a haber inundaciones en la costa, pérdida de cosecha, pérdida de vidas humanas. La prioridad va a ser proteger la vida humana. Hay que preparar albergues. Las escuelas del milenio están diseñadas para ser albergues, tenían cocina, comedor, baños con ducha. Pero ¿en qué situación estarán? Esas escuelas estaban estratégicamente ubicadas. No se ha hecho la limpieza de ríos. Se van a desbordar los ríos, se van a perder cultivos. Hay que dar ayuda de emergencia a los agricultores, con créditos a largo plazo, incluso transferencias directas, ¿no? Todo ese programa, y todo eso cuesta. Claro, ¿de dónde salen los recursos? Bueno, los recursos están mal asignados, ¿no? Tenemos que ver como unidad de análisis, no el sector público o el sector privado, a la sociedad. Y hay sectores de la sociedad que están ganando más que nunca, cuando el resto está quebrado, los bancos. Entonces yo sí le pondría un impuesto especial a la ganancia extraordinaria de los bancos. Yeah. Hay dinero mal asignado, el exceso de reservas que tenemos financiando a Suiza, que es para respaldar la dolarización, no, es para respaldar el pago de la deuda externa. Está en manos de los mismos banqueros. Es obviamente excesiva esa reserva, gran parte conformada por los mismos fondos públicos y de origen de deuda externa, que en lugar de estar trabajando para el país,
Lo tenemos financiando al país más desarrollado del mundo, que es Suiza. Hay que traer parte de esos recursos. Luisa ha dicho 2.500 millones perfectamente posible. No afecta nada el respaldo de la organización, puro cuento. Y trabajando, que se traigan 1.500, no los 2.500, 1.500. Te aseguro que hay un empuje económico brutal. Entonces, precisamente lo que te decía, Luis es temperamento y ternura. Es decir, mano dura para la delincuencia, para recuperar seguridad, pero mano solidaria para recuperar el empleo, los derechos, la beca, la educación, la medicina, etcétera, porque todo eso se ha perdido, no solo se ha perdido la seguridad. Y una última pregunta que no quiero dejar escapar y aprovecho la ocasión para plantearla porque la he venido pensando, le he dado vueltas a este tema, es ¿de qué manera se puede reconfigurar el hecho de que una muerte cruzada tenga estos plazos? Le planteo así el escenario. Es una elección extraordinaria, es una elección que no tiene las mismas condiciones. ¿Se podría plantear una reforma, no sé si constitucional, algo para que cuando se aplique la muerte cruzada no tengamos los mismos plazos y las mismas condiciones que una elección normal? Digo primero porque no hay asamblea. Habría que pensar que inmediatamente después de lanzada la elección se instale la asamblea. Y dos, posiblemente por los cortos plazos y todo lo que implica se podría plantear, por ejemplo, que solamente sea una sola vuelta presidencial. Lo segundo es una locura, ¿no? Porque el gobierno que llegaría sería muy debilitado. Mira, quería un gobierno con 34% de la votación. No tendría legitimidad. Hay que hacer el balotaje, como se llama. Es la segunda vuelta. Un galicismo, ¿no? Ajá. Viene balotage francés, ¿no? La segunda vuelta. Y sobre lo primero, pero si eso es cuestión de reglamento, ¿no? Ni siquiera de leyes. Pero tenemos un CNE absolutamente inepto. Yo no sé por qué han dado tanto plazo para la segunda vuelta. Claro, toma algo de tiempo organizar unas elecciones, pero eso depende de la eficacia, de la ejecutividad del Consejo Nacional Electoral, pero son unos inútiles. El Consejo Nacional Electoral del Trujillato. Un ejemplo, el voto telemático. Un desastre, y se les dijo. Y se les dijo que por lo menos den la modalidad mixta, presencial y telemática, como fueron las elecciones locales. No, solo telemático fue un desastre. Otro ejemplo, el debate. ¿Qué cosa más mal organizada? Que si no pueden organizar un debate, ¿cómo va a poder organizar elecciones? Eso no depende de la Constitución. Claro. Depende de la capacidad de las diferentes autoridades. ¿Okay? Ahora, no quiero dejar de mencionar esta pregunta. Si las condiciones están dadas para que gane Luisa González y ella es la nueva presidenta del Ecuador, sería la primera presidenta electa en elecciones, ¿qué significado le damos a la Asamblea con el 39% que alcanzó la Revolución Ciudadana, que no tiene una mayoría absoluta, que tiene entre 55 y 56 según los cálculos que se hagan? ¿Hasta dónde esto puede garantizarle no del todo las leyes que espera, pero sí la posibilidad de alianzas? Es posible porque lo que ocurre normalmente es que quien está de presidente se le juntan todos en la oposición en la Asamblea. Pero entendamos que esa es otra obra de María Paula Romo, de Moreno, de Lazo. Antes no era así. Nosotros no hemos tenido mayoría absoluta en la Asamblea y eso es bueno, no es malo. Claro, es malo para los perdedores, para los que vienen de la trinca, del reparto de hospitales, que con nosotros nunca tuvieron esos espacios, ¿no? Y por eso nos odia todo el espectro político, porque con Lazo, con Moreno y antes que nosotros, así se manejaba el Estado, repartiendo. Con nosotros no hubo reparo. Pero cambiaron el método en 2019, por favor. Orlando, tú eres periodista. Recuérdale eso a la ciudadanía. Claro. Cambiaron la ley, reformaron la ley con la mayoría que tenían, por odio a Correa y al correísmo, y pasaron del método de Hunt, que lo tiene prácticamente toda América Latina, al método de Western. Para no alargarles el cuento, el método de Hunt, si tienen 2 curules, para ganar las 2 curules tengo que ganarle 2-1 al que me sigue. Con el método de Western, tengo que ganarle 3-1. Y por ejemplo, el dilema que tenemos ahora, a nivel nacional, para ganar el 7º puesto nacional, estamos sacando 6 de 15 asambleístas nacionales, tenemos que ganarle 13-1 al que nos sigue, que es Luis Gutiérrez. 13-1. Es decir, cualquier voto que nosotros ganemos adicional, hay que irlo para 13 para compararlo con el voto que está del que va a entrar en el 7º puesto, por el método de Western. Y eso atomiza la asamblea, permite que haya asambleístas independientes de grupos desconocidos que sin una organización política, sin ideología, son mercaderes de la política. Y después se rasgan las vestiduras por la baja calidad de la asamblea, baja calidad producida por ellos mismos, porque atomizaron la asamblea para impedir que nosotros tengamos mayoría absoluta. Y con eso impiden gobernabilidad y con eso reducen la calidad de la asamblea, la cohesión para tomar decisiones, etc. Eso lo hicieron deliberadamente. Una de las cosas que tenemos que hacer es recuperar el método de Hunt que siempre ha tenido Ecuador.
Claro. si mal no recuerdo, el retorno a la democracia, y la mayoría de países de América Latina, cuidado, para asambleístas nacionales siempre estaba el método Western, el ejemplo que di, pero para asambleístas provinciales, ¿no? Para asambleístas del exterior, era el método de Hunt. Pero para que no tengamos mayoría absoluta nosotros, no les importa el país con tal de hacerle daño al correísmo, cambiaron el método y hoy tenemos una atomización, no solo en la asamblea, en los consejos municipales también, lo cual perjudica muchísimo la gobernabilidad. Muchísimas gracias, Rafael, muy amable por atender esta invitación. Ojalá lo podamos tener de nuevo antes de las elecciones del 15 de octubre y podamos conversar en este tono que además es válido para entender y conversar públicamente alrededor de estos temas. Un abrazo a la distancia. ¿Puedo decirle al público una infidencia? Claro. A ver, público no ve, jóvenes que no ven. Orlando yo. No se escuchó. ¿Quién es más viejo, Orlando o yo? Ah. Acabo de descubrir que soy un mes más viejo que Orlando, imagínense. Y la otra vez en un tuit, los odiadores me dijeron viejo decrépito, ¿te imaginas? Yo que creía que estaba en la flor de la juventud y más pepudo que nunca. Bueno, claro que sí. Queridos compañeros, compatriotas, no perder la esperanza. Veremos el resurgir de la patria. Pero ya no hubo apuesta, ya no hubo apuesta porque ya se descubrió quién es el mayor de esta relación. Un mes mayor soy yo, pero aunque sea todo me queda algo de pelito. Pero somos sub-60. Somos sub-60. Muchas gracias por esta entrevista, que he disfrutado mucho, como es evidente, ¿no? Y un abrazo a mi patria querida. Gracias, Rafael Correa Delgado, expresidente de la República.